Hola amigos, hoy os traigo un SUV de 7 plazas, el Kia EV9. Fijaros qué grande es, que sigo andando y no se ha acabado el coche. Ahora se ha acabado. En serio, os voy a contar cosas muy interesantes porque ahí dentro hay cosas que me han gustado mucho. El logo de Kia, de una sola pieza. ¿Cómo ha evolucionado este logo? ¿Cómo ha evolucionado esta marca? Ya lo conté en la prueba del Kia Ceed GT. ¿Cómo ha evolucionado? Yo tenía el primer Kia que probé antes del 2000, era un Kia Sephia 2 y me pareció un coche realmente malo. Siempre lo tenía ahí dentro como que era, pues eso, un coche de los peores coches que he conducido. Pero a lo largo de todos estos años, he seguido la evolución de la marca, acompañada a mi evolución como probador de coches, y he ido viendo cómo ha ido cambiando Kia, cómo ha ido cambiando Hyundai, cómo han ido cambiando estas marcas, que es alucinante el paso de gigante que han dado. Y una buena prueba de ello es esto. Yo sé que no os gustan mucho los coches eléctricos, que a la mayoría no os gustan los coches eléctricos, pero es que tenemos que pensar a nivel global, no solo en España. Tened en cuenta que ahora mismo el coche más vendido en el mundo es un Tesla, el Model Y. Eso quiere decir algo. Lo que pasa que es que nosotros en nuestro país, por la infraestructura que tenemos, los precios, las ayudas, mil cosas, la mentalidad, que todavía no hemos cambiado, ojo, y no os estoy pidiendo que la cambiéis, simplemente que entendáis el por qué se saca un coche como este, y por qué se piensa a nivel global. A lo mejor tú ahora lo ves en España y dices, es que, ¿dónde voy yo con un SUV eléctrico de 7 plazas, un coche de 2,6 toneladas que pesa, ¿eh? Bueno, pues los hay más pesados, tranquilos. Un coche de 2,6 toneladas, esto no tiene sentido. No tiene sentido con la mentalidad que tenemos nosotros, pero fuera sí están teniendo sentido. Y una de las cosas que os quiero contar hoy, que me gustaría que os quedaseis para verlo, es el tema de al nivel al que ha llegado este coche si lo analizas como producto, no como coche, porque el coche tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los coches, pero como producto, lo que te puede llegar a ofrecer al precio que te lo ofrece, comparado con lo que hay por ahí fuera. Vamos a verlo juntos, venga, lo vamos a analizar porque es que, de verdad, me ha impresionado. O sea, ya sabéis que yo no soy proeléctrico, tengo un eléctrico en casa, no soy proeléctrico, pero tampoco soy antieléctrico. Considero que el eléctrico ahora mismo ocupa un lugar que los coches térmicos no están ocupando. Es otra cosa muy distinta, es un análisis de precios, de todo en general, que si tú analizas hay gente a la que el eléctrico es el mejor coche del mundo y hay otros que es el peor coche del mundo. Entonces, bueno, tanto si eres de los que te gustan como si de los que no, vamos a analizarlo juntos y luego al final a ver si sacamos alguna conclusión interesante. El Kia EV9 está hecho en la misma plataforma que el Ioniq 5, por ejemplo, o que el Kia EV6. Está hecho en esa misma plataforma, que es una plataforma que ha nacido para ser 100% eléctrica. Aquí no van a venir versiones híbridas ni nada de eso. Tiene unas formas que, como estáis viendo, bueno, pues es un poco, diría futurista, ¿no? Pero es que ya estás viendo bueno, es el lenguaje de diseño de Kia, con estos faros completamente LED, que iluminan muy bien, ¿eh? Iluminan muy bien. Los he probado por la noche, cortas largas, luces automáticas, y lo hace muy bien. Tienes este frontal con estas superficies lisas y simplemente este color, este azul mate, que por cierto es muy agradecido para el tema de la suciedad. Lo que no es agradecido es el negro piano. El negro piano siempre está sucio y en cambio este azul mate lo tienes limpio. Esto que veis aquí, esto se abre para poder refrigerar
la batería. Es un coche de 5 metros de largo, es un coche grande y tiene solamente de ancho es 1,98, son casi 2 metros de ancho, más luego los retrovisores. O sea, es un coche que tiene un tamaño considerable. Ahora volvemos a lo de, ¿es un producto hecho para España? ¿Es un producto global? Pues es un producto global, porque es un coche que está pensado para muchos mercados. ¿Sabéis lo que ocurre? Que en Estados Unidos, que es donde básicamente más se va a vender este coche, mercado asiático, pero también se va a vender en Europa, de hecho, bueno, aquí lo tenéis. La marca Kia tiene más, o sea, hay gente que se puede comprar un Mercedes, o se puede comprar un Tesla, o se puede comprar un Kia, o se puede comprar un Volvo. Están equiparadas a la misma altura, no hay... No es esa mentalidad lo que os he empezado al principio de, ay, es que el Kia, yo me acuerdo que el Kia es un coche barato. No es un coche barato, es un coche... Ahora, esto vais a ver que es un coche calidad, que no lo estoy vendiendo, es que nos hemos quedado, Nacho y yo, ¿verdad, Nacho? Sí. Nos hemos quedado impresionados de cómo está hecho este coche. Para que yo diga algo bueno de un eléctrico que... pues eso, entonces también os voy a contar las cosas malas, o sea que, bueno, a ver, ¿dónde estaba yo? Eso. Etiqueta 0, porque es 100% eléctrico, suspensiones independientes, lleva 2 motores, 385 caballos, con 2 motores de 192 caballos, cada uno en un tren puestos, pues eso, transversales. Tenéis aquí la ficha un poco con los datos de potencia y todo eso. Ya os he dicho que pesa 2,6 toneladas, casi 2,7. Tened en cuenta que la batería de este coche, que es de casi 100 kilovatios, pesa 500, ¿cuánto, Nacho? 567 kilos. 567 kilos. Hace tiempo las baterías de 100 kilovatios estaban en los 700 kilos. También es cierto que no sé si el dato Kia lo da solamente lo que es la batería o también toda la estructura de la batería y el sistema de refrigeración. Tened en cuenta que una batería, en los coches eléctricos, toda la superficie que rodea, toda la pieza que rodea la batería, forma parte de la rigidez estructural del vehículo y es un módulo de seguridad para evitar problemas en caso de accidentes. Entonces todo eso es lógico que pese, pero bueno, al final pesa más que un sistema de un motor convencional. Es un coche grande que a la hora de maniobrarlo, bueno, pues tiene sus inconvenientes, pero que en los viajes y en carretera pues tiene sus ventajas. Batería es la 4ª generación, que es una evolución de la que lleva el EV6. Os quiero enseñar las puertas, fijaros hasta dónde llegan. Esto es un detalle que a mí, que hay coches que trae y otros que no, llegan hasta aquí abajo porque te cubren hasta la parte de abajo para, pues eso, para cuando entras y sales con el coche mojado no mancharte los pantalones. Vemos las barras. Este lleva un acabado denominado GT Line, que va a tope de cosas, pero a tope de cosas. Vendrá una versión con un acabado más básico, que tendrá unas llantas un poco más pequeñas, este lleva las de 21 pulgadas, traerá unas llantas de 19 y anuncia 506 kilómetros de autonomía eléctrica, bueno, siempre va a ser eléctrica lógicamente, y el otro anunciará 512, simplemente pues eso, por las llantas tendrá menos sección de rueda, pues habrá menos rozamiento y solo por ese detalle pues tendrá un poquito más de autonomía. Para que veáis el acceso, te puedes agarrar aquí, fijaros qué fácil entras, obviamente qué espacio tenemos de puerta, cómo abre la puerta hasta ahí, y además este detallito que si tú aprietas aquí, fijaros el pedazo de acceso que deja a las plazas traseras. Ahora os enseñaré las plazas traseras, todo, bueno, pues todo el funcionamiento de los asientos y tal, porque tiene su miga. Los tiradores, saco la llave, si os fijáis quedan totalmente enrasados y se quedan escondidos. En el momento que tú abres la puerta del coche, pues salen aquí fuera, o en el momento que te acercas, realmente la llave tiene acceso sin llave. Y venimos aquí, que si le das, se abre la portezuela para la recarga. En corriente continua admite recargas de hasta 240 kilovatios y en corriente alterna hasta 11.
Bueno, 10,9 anuncia la marca. Aquí vemos esto de aquí que te indica, cuando está cargando, pues te indica aproximado cómo está el nivel de recarga. Esto es para poder desenchufar el meneques, y esto es para cerrar la portezuela, que la puedes cerrar desde aquí. Este coche tiene un sistema muy curioso, y es que tú puedes utilizarlo para almacenar la energía sobrante que tienes en casa. Tú imagínate que tienes placas solares, un día de sol como hoy, estás enchufando el coche, dices, tengo pues, la electricidad que me sobra, lo guardo aquí, y por la noche, cuando ya no hay luz, no estoy generando con las placas solares, tiro de la electricidad que hay dentro del coche. Ten en cuenta que es una batería de 100 kilovatios hora, pues te da para muchas cosas. Pero es que además tú puedes enchufar aquí cosas, puedes enchufar una lavadora, puedes enchufar un tostador, puedes enchufar muchas cosas que a lo mejor, bueno, pues desde una consola de videojuegos que pueden ir los niños jugando, a un día que quieres hacer un picnic y te llevas una cafetera. Bueno, pues puedes hacerlo. Vamos a ver la parte de atrás, porque la parte de atrás, bueno, no os estoy hablando de diseño, porque pues, es que del diseño habla por sí solo. El detallito la aleta de tiburón ahí, los faros, todo 100% LED. Bueno, pues aquí estáis viendo un poco que es un coche diferente. Si vemos el maletero, que se abra, para que veáis hasta qué altura llega. No sé si os habéis visto que tiene muchas cámaras, el coche está rodeado de cámaras. Vemos toda la parte de dentro, son 888 litros de maletero, que es una capacidad realmente alta. Aquí tenemos el kit repara pinchazos, bueno, pues un huequecito para que cabe alguna cosa, y cabe la barra, que esta barra al final es el cubre maletero, que es blando y que está pensado para que lo puedas quitar. De hecho, lo voy a quitar ahora mismo para que veáis un poco. Se quita de aquí y al final pones estas tapas en los lados y dejas esto aquí. Y lo bueno que tienes es que desde aquí puedes abatir la segunda fila, que te queda un espacio de carga espectacular, o puedes subir la fila trasera, la tercera, y rematas así, o puedes bajarla. Aquí tenemos unos ganchos para poder poner cosas, un botón para poder abrir el maletero, que ya sabéis que eso es de serie, es obligatorio en otros países, una toma de 12 voltios, y en el otro lado tenemos los botones para los asientos, para batir los asientos, y la toma que os decía de 250 voltios de enchufe. Os voy a hablar de los rivales, si Nacho me da el guión, claro. Eso es. A ver, esto es importante. ¿Cuánto cuesta este coche? Este coche lo tienes en versión de 7 plazas o de 6 plazas. Si lo quieres con 7 plazas cuesta 85.100, que es la versión que ahora vamos a ver el interior, que llevas 2 plazas delante, 3 en medio y 2 detrás. Si lo quieres en versión de 6 plazas tendrías 2, 2 y 2, con 2 asientos independientes en el centro. Cuesta 85.100 la versión de 7 plazas, y si lo quieres de 6 plazas cuesta 86.200, o sea, 1.100 euros más. Sí, es 1.100 euros más caro el de 6 plazas, porque al final llevas 2 asientos independientes. Y dices, qué caro, ¿no? Qué caro un Kia. Bueno, pues sí, es caro, pero es que vamos a ver qué ofrece la competencia, a ver si hay algo más caro o más barato que esto. Os dejo abajo enlaces a Kias nuevos. Este no creo que todavía, sí, a lo mejor hay alguno. Meteros, si encuentro algún Kia nuevo oficial de las marcas, os lo dejo ahí, de los concesionarios que se anuncian en Autoscout 24, os dejo ahí los enlaces, y también los posibles Kias eléctricos que haya de segunda mano. También os pongo ahí el enlace. Meteros siempre la descripción, porque siempre os dejo enlaces muy
muy curiosos. A ver, rivales. Aquí estáis viendo la tabla. Vamos a considerar en rivales coches de 7 plazas eléctricos, ¿vale? Descarto lo que son las furgonetas, porque aparte que, bueno, pues de precio está en otra cosa, entiendo yo que el que busca una furgoneta no busca un sub, pero bueno, no sé, una ID.Buzz de Volkswagen podría ser rival de este coche. Tendría más maletero y tendría unas plazas a lo mejor un poquito más holgadas, lo que ocurre que sería mucho menos potente, igual que todas las de la plataforma del grupo Stellantis, incluido la Toyota. Al final todas esas sí tienen más plazas y tal, pero no es un producto tan premium como es este. Sí, he dicho premium, hablando de un Kia. Ahora lo veremos dentro. Pues mira, viendo la tabla, 85.100 euros. Es un coche 385 caballos y tiene 880 litros de maletero. Y anuncia 505 kilómetros de autonomía. Ahora veremos si eso se cumple o no. Alternativas, un BID TAN. Este coche, TAN, BID TAN, suena... Los nombres de BID se lo tendrían que mirar, TAN, Han... Tendrían que hacérselo mirar, pero bueno, no es que sean muy comerciales en España, pero bueno, es así. Un BID lo tienes desde 60.200, que es un coche con 517 caballos, más potente, la mitad del maletero que este y 400 kilómetros de autonomía. Bueno, pues esto sería una alternativa más económica. También es un coche más pequeño, es 4,8 y estos son 5 metros. Luego podríamos irnos a un Volvo. El EX90, que este es un coche grande, este es un coche 503, es prácticamente este mismo tamaño. Y este lo tienes en dos opciones, con un solo motor o con dos, como es este. ¿Sabéis que de este coche hay una versión con 204 caballos y un solo motor que no viene a España, no va a venir? Y tiene 560 kilómetros de autonomía, tiene esa versión. No, a España no va a venir. Al menos de momento, y que yo sepa. Pues eso, el Volvo lo tienes desde 85.000 con un motor y desde 91.000 con dos motores, con 279 caballos, es decir, menos potente que este, cuesta prácticamente lo mismo que este coche. Y con 480 caballos cuesta 91.000 euros. Esto ya se nos empieza a ir. 692 litros de maletero y bueno, 585 kilómetros de autonomía. También tiene una batería más grande de 104 o de 111 kilovatios hora. Y es un coche que no tiene nada que envidiar al Volvo, ni el Volvo tiene nada que envidiar a este, o sí, no lo sé. Lo vamos a ir descubriendo. Es que ahí está la clave. Es que, ya os lo digo, la calidad que yo encontré en este coche, primero no me la esperaba. Y segundo, es una calidad que solamente he encontrado en coches muy buenos del sector, como el Mercedes que os voy a decir ahora. Pero antes va el Tesla Model X, con el motor dual, sí, son 670 caballos, es mucho más potente, y luego tienes una versión Play con muchos más caballos, ¿no? Con 1.000 caballos, pero realmente este coche parte de los 106.000 euros. Es que ya nos hemos ido mucho. Maletero, 1.141 litros. Ten en cuenta que Tesla no mide hasta la bandeja, mide hasta arriba. Autonomía 576 kilómetros, autonomías oficiales, ¿eh? En todos estamos hablando de autonomías oficiales, no reales. De la real hablaremos luego con la prueba de consumo en el Flanders. Es un coche también de 505 y lleva una batería, bueno, muy parecida a esta, de 100 kilovatios hora. Y el Mercedes EQS, 450, también tracción total, también 7 plazas, 147.000 euros. Lo menciono porque hay que mencionarlo y porque vuelvo a lo de antes, de calidad no tiene nada que envidiar a este coche, nada. No lo estoy vendiendo, de verdad, confiad en mí. 360 caballos frente a los 385 del EV9, 565 litros de maletero y 592 de autonomía. Aquí sí queda una autonomía más interesante, obviamente la batería también es un poquito más grande y de largo es un poquito más largo. Yo creo que os voy a enseñar el interior, os voy a enseñar que es donde reside la mayor ventaja de este coche, unida
a una parte de la conducción que también es otra de las cosas que me ha impresionado. Normalmente me impresiona más coger con un coche, llegar a una curva, ponerlo de costado, pasar derrapando, que el coche lo haga bien, pero en estos me ha impresionado otras cosas. También os digo que el coche gasta bastante, pero bueno, eso ahora lo veremos. Venga, vamos dentro. Entras en el coche y como siempre, ¿qué hago yo con esto? Bueno, pues a ver, las llaves realmente no tienes ni que sacarlas. El llavero es grande, pero no te hace falta ni sacarlo del coche. Tú puedes controlar desde el llavero, puedes incluso hacer funciones de aparcamiento que el coche puedes moverlo y además también puedes, vamos a dejarlo aquí, puedes hacerlo desde el móvil. Desde el móvil tienes acceso mediante una aplicación a todo el coche, temas de batería, temas de carga, puedes hasta mover el coche, puedes hacer muchas cosas. Pero si no quieres llevar el móvil encima, lo dejas aquí, que lleva un cargador inalámbrico, y ya sabéis que el móvil es muy grande, mi móvil, y cabe perfectamente. Por supuesto, ni que decir tiene que conexión de Apple CarPlay y Android Auto plena. Las gafas, ¿qué hago con ellas? Pues mira, puedes dejarlas aquí si no quieres que estén a la vista, además está acolchada. Puedes dejarlas aquí abajo, que tienes un hueco, aunque ahí se irán moviendo, pero bueno, tienes muchos huecos, una buena guantera, muchos sitios donde guardar las cosas. Llama la atención, es lo que está de moda, una única pantalla que aglutina todo, desde el cuadro del conductor hasta pues, el sistema multimedia y toda la información que tiene el coche, que es mucha. Sobre todo lo referente a la batería, cuando estás cargando sabes a qué potencia estás cargando, que eso es una información buenísima, pero buenísima, porque sabes si estás en un cargador de 250, sabes a qué potencia estás cargando en cada momento, que hay veces que te cobran la potencia muy cara y a lo mejor el cargador no está yendo a esa velocidad. Eso es bueno. Pantalla táctil que además funciona muy bien, pero muy bien, y tienes pues las típicas aplicaciones de Kia, el modo aparcacoches, calendario, el tiempo, pues es que modo tren de lavado para cuando dejas el coche en un tren de lavado, porque como tiene lo que os he enseñado antes, la apertura automática con solo rozar de la puerta donde está la recarga de la electricidad, pues para que no se te abra eso, para que no se abra y se cierren los coches, bueno, pues todas esas cosas. Y luego pues toda la información de la batería, puedes limitar a qué potencia quieres cargar, horarios de carga, programación, es que ahí tienes lo que quieras y lo tienes todo aquí. Aquí tienes un pequeño menú de cosas, Home, Map, aquí para buscar, media para ir directamente a media, y aquí el setup, y luego una parte aquí que puedes personalizar un poco de lo que tú quieres ver. El vehículo, es que hay tantas cosas que puedes cambiar aquí, climatización, asientos, luces, sonidos, modos de conducción. Modos de conducción. Cuando tú te metes en el coche, hay una cosa que tienes que hacer siempre. Normalmente el coche está aquí, en el modo Home, te tienes que venir aquí a Setup, Vehículo, asistencia al conductor. Y aquí es donde desactivas el aviso de velocidad y donde desactivas el mantenimiento de carril, porque es que está tanto rato pitando. Si te acostumbras a ello, está perfecto, pero si te molestan los pitiditos, vas a tener que quitarlos. Yo, por ejemplo, el de atención a la conducción, si es en un viaje sí lo llevo conectado, o el de mantenimiento de carril sí los llevo conectado, pero cuando estoy por ciudad y tal, que ahí me gusta desconectarlos. Y luego el de aviso de velocidad, sí, ese a mí personalmente el pitido me molesta. Me la dice aquí y me la dice ahí en el head-up display, con lo cual no necesito que me pite cada vez que sobrepaso una velocidad, porque muchas veces tú vas por una urbanización a 30 y te incorporas a la carretera y ya te está avisando, oye, que vas a más de 30 ya, pero hasta que no ve una señal, él no sabe a qué velocidad vas. Estos botoncitos están muy bien aquí, son táctiles, pero hay que tener la precaución de cuando tú estás tocando la pantalla no apoyarte porque los vas a tocar, porque son sensibles. Trae aquí el control de temperatura y velocidad del climatizador, que lo podéis ver aquí, que es donde está
donde está todo el climatizador, y tiene estos botones de acceso rápido que está muy bien, igual que el volumen de la radio o encender o apagar. También tenemos aquí replicados muchos botones que nos van a evitar estar tocando la pantalla y accediendo a menús, al control de crucero, que es activo, que te mantiene el coche, actúa sobre la dirección, sobre la velocidad, te puedes mover, y además lo hace bien, puedes moverte sin frenar y sin acelerar, solamente manteniendo la velocidad y la distancia. Se me ha olvidado deciros que para arrancar el botón está aquí un poco escondido. La primera vez dices, pero bueno, Kia, ¿cómo has puesto el botón ahí? Porque tengo que buscarlo. Pero luego, a medida que vas usando el coche, se te olvida, no supone un problema. Desde aquí accedes marcha adelante, marcha atrás, y digamos que lo tienes todo. Una cosa que tiene muy buena este coche son las cámaras. Aprietas aquí y automáticamente tienes esta cámara que además, si giras, veis que se gira la dirección, eso, tienes distintas vistas. Está muy bien porque el coche es muy ancho, y cuando lo metes en un garaje estrecho o en un sitio complicado, pues te ayudas de esto, y luego desde el mando que puedes avanzar o retroceder el coche. Está muy bien. ¿Qué es lo que no me gusta? Que en la parte delantera, cuando tú llevas en modo del pedal, del one pedal, pedal único, que ahora os lo explicaré, llega un momento que si él detecta un objeto no avanza más, aunque te quede esto para llegar al objeto. Ya sabéis que, bueno, lo que es aparcar a la española, ¿verdad? Se ríe Iván. Pues eso, que sin llegar a dar al coche de delante, pero sí te gusta apurar un poquito más. Y este es, vamos a dejarlo muy conservador, muy conservador. Tenemos todo eso. Y luego de ahí directamente, bueno, pues tenemos sistema de parking asistido, tenemos un control de descenso, tenemos muchas cosas de ayuda a la conducción. Volvemos aquí. Aquí en el volante, aquí abajo, tenemos los modos de conducción. Vamos a quitar la cámara para que los veáis bien. Tenemos los modos de conducción que también salen ahí. Mirad, My Drive, que lo puedes ajustar tú, el modo Eco, el modo normal y el modo Sport. Y como os he dicho, My Drive, que puedes ajustar pues como quieres el motor, como quieres la dirección. Puedes ajustar mil cosas, sonido, puedes ajustar muchísimas cosas. De hecho, desde aquí puedes desactivar los asistentes al conductor y llevas tu coche personalizado para evitar precisamente eso que os he dicho, que tienes que desactivarlo al principio. La pantalla, información muy clara, tampoco sin muchas florituras, tienes todo lo que necesitas, que lo acompañas con el Head-Up Display, y tenemos distintos modos para cambiar el tipo de terreno por el que circulemos. Y quiero que os fijéis, aquí hay un recuadrito que es la gestión de las levas. La gestión de las levas, tú tienes los niveles de retención del motor eléctrico. Entonces tienes nivel 0, que va a vela, nivel 1, que te retiene un poco más, el 2, el 3, cada vez va reteniendo más, y al final el i-pedal, que directamente llevas el coche solo con el acelerador. Y a mí me gusta mucho cómo funciona. Y me gusta usarlo. Es el modo que más uso. O voy así o voy totalmente a vela. Son los modos que más me gustan. Desde aquí podemos abrir el capó delantero, que no os lo he enseñado desde fuera, pero aquí lo estáis viendo. Bajo el capó hay un hueco de unos 30 y pocos litros que te valen de sobra para llevar los cables, y llevar los dos, el meneques y el suco meneques, que es muy importante también llevarlo siempre por si acaso. Están ahí y están separados del maletero, con lo cual si tienes el maletero cargado no necesitas sacar las cosas para sacar los cables, y los cables no van dando bandazos, que es una cosa muy práctica. Desde aquí abres también el portón eléctrico si quieres, y aquí en los asientos tienes tanto memorias como distintos reglajes. Tienes calefacción y ventilación de serie en los asientos, el volante calefactado y un sistema de masaje que cuando tú le das, ves que aparece aquí el sistema de masaje. Mira, no sé si lo oís, pero bueno, puedes cambiar de pélvico, lumbar, completo, o lo puedes tener apagado, y puedes también cambiar algún matiz. Aquí dentro se va muy cómodo, pero tremendamente cómodo por el mullido de los asientos. Simplemente este reposacabezas, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes hacer un reposacabezas así, tan blandito, tan cómodo? Porque a veces que te apoyas y estás comodísimo, y en caso de accidente, bueno, pues ahí está duro, pero
pero por lo menos está. No sé cómo lo ha hecho alguien antes. Asientos muy cómodos, con multitud de reglajes. El del acompañante, si aprietas aquí, lo puedes tumbar. Además, con solo apretar una vez ya se tumba entero. Y tenemos esta parte de aquí de delante, que, pues, para apoyar esta parte de aquí de la pierna. Pasamos a las plazas traseras. Un espacio muy bueno en altura, un espacio muy bueno en anchura, puedes reclinar los asientos, puedes avanzar la banqueta, lo puedes hacer por partes, y luego tiene una cosa muy buena, que es esto que estáis viendo, que es el acceso, que desde el lado derecho es más grande que el acceso desde el lado izquierdo. Va a entrar la gente mejor, pero es que por el lado izquierdo ese acceso ya es mucho mejor que en muchísimos coches. Pero es que una vez has accedido por el lado bueno, da igual, a las plazas traseras, fijaros el espacio que hay. Ahí dos adultos van bien, mientras el adulto que va en el centro también va bien. Y además puedes reclinar eléctricamente esas plazas para ir incluso más cómodo. Pasa de 880 litros el maletero a 330 más o menos, que es el maletero de un utilitario de los grandes, un compacto incluso. En definitiva, la calidad de acabado muy buena, pero muy buena, los remates, el confort acústico que hay en el coche es sublime, pero sublime, y es que ya no sé qué más contaros, es que tiene tantas cosas este coche que seguro que me he dejado millones de cosas interesantes. Vamos bueno, sí, en todas las plazas tienes tus enchufes, en todas, es que justo aquí en el asiento hay una, en ese asiento hay otra, en todas las plazas tienes para enchufar, para cargar un teléfono o cualquier, son los USB modernos, los pequeñitos. Vamos a ver directamente cómo se comporta, porque el confort acústico del que os he hablado ahora lo vamos a remarcar mucho en el comportamiento. Venga, vamos allá. Para empezar a andar ponemos la D y ya está andando solo. Ya está andando solo. A ver, cosas importantes de este coche cuando lo estás utilizando. Puedes modificar muchas cosas, puedes modificar ahí cómo quieres que te regenere, o sea, cómo quieres que te haga retención, tiene una retención normal o una retención Sport. Lo llaman así Sport, pero realmente es que cuando sueltas el pie el acelerador sea un poquito más brusco o sea menos, eso un poco a gusto del conductor. Luego tiene el tema de las levas. El tema de las levas no es un cambio de marchas, el tema de las levas son los niveles de regeneración, que tienes nivel 0, míralo, nivel 1, 2, 3... y el iPedal. El iPedal es un sistema que te acaba deteniendo el coche. Mirad, un poco para que os hagáis una idea. Ahora mismo voy a poner aquí en la recta. Mira, voy a 60, 70, 80, a ver, ahí, 80 de marcador, a ver, voy a 90. Aquí levanto el pie. Fijaros, voy a llegar a la curva y el coche se va a detener, pero se va a detener hasta a 0. A 30, yo no estoy tocando nada, ningún pedal, ni nada. Ya está, a 0. Y sigo sin tocar el pedal del freno. Esto es muy útil en ciudad, pero muy útil, porque llega un momento que no usas el pedal del freno, te vas moviendo haciendo esto. Si tienes que frenar, tocas el freno y frena, o sea, si tienes tu freno, pero que a mí me parece muy útil. Y luego tienen los otros niveles, que cada vez va metiendo más freno. Por defecto se pone en el nivel 1, que tú levantas y bueno, pues te retiene un poquito. Pero probablemente te quieras mover en el nivel 0, porque en el nivel 0 tú aprovechas muchas veces la inercia del coche, pues para gastar menos. Si es que es así, y tiene cierta diversión ir conduciendo el coche y vas yendo con las levas. De hecho, me he dado cuenta que me vuelvo vago con este coche, porque voy conduciendo por carretera y voy modificando con las levas
la retención del coche. Y entonces a lo mejor no, es que no toco el freno, no toco el freno, porque yo llego tranquilamente, yo llego a una curva que ya está a nivel 0, digo, uy, tengo que frenar un poquito, le meto una leva, le meto 2, y le he metido 2, pero no he tocado el freno y estoy tomando esta curva normal y no he tenido que tocar el freno. Eso está muy bien y me gusta más cómo lo gestiona. Luego tienes el freno. Si voy ahora a hacer una conducción deportiva, pues voy a usar acelerador y voy a usar el freno. Pero para una conducción normal, de verdad, vas jugando con las levas y en algún momento tocas el freno. Y luego tienes muchos sistemas de ayuda a la conducción, el tráfico trasero, la alerta al tráfico trasero, todas esas cosas son muy útiles, muy útiles. Incluso si vas despistado, si tú vas tan tranquilo y vas despistado haciendo lo que no debes, puede llegar a frenar. Este coche en Europa tiene nivel 3 de conducción autónoma, pero aquí, si tú, por ejemplo, te pones a mirar, de repente el coche... ¿Qué ha pasado? Pero tío, tanta camarita, ¿quiere mirar a la carretera? ¿Es que uno no se puede dar un paseo por el medio de la carretera tranquilamente ya o qué? ¿Ves? Hemos salvado un atropello. ¿Por qué? Porque el coche ha frenado y ha decidido que había que salvar esta situación. Esto a veces está muy bien porque salva vidas, pero otras veces pues te puede resultar incómodo, pero es que eso ya depende de la situación. Y más vale exagerar por salvando vidas que tener luego un problema, ¿verdad? Tenemos aquí un botón para quitar el control de estabilidad y de tracción, que vamos ahora a hacer la prueba de seguridad y vamos a ver cómo va. Tenemos los modos de conducción, que directamente íbamos en el eco, hemos pasado al normal y al sport. El eco es demasiado eco. No es que sea demasiado eco, es que ahora en la aceleración os enseñaré las dos aceleraciones con y sin eco, pero el modo eco lo que te hace es que te limita la velocidad, te pone el coche muy tranquilo y no hay manera de cambiarlo con el acelerador, no puedes hacerlo con un kickdown, tienes que cambiar el modo. También os digo, yo me he estado moviendo por ciudad en el modo eco y no he tenido ningún problema. Vamos a ver la prueba de seguridad. A ver, vamos a ver cómo va este coche. De momento os digo que correr, corre. Pero claro, es un coche muy grande y son 2.700 kilos. Vamos a ver qué tal se gestiona esto en la conducción. Venga, vamos allá. A ver. Bueno. De momento el coche sale muy rápido. Aquí incluso tengo que levantar el pie porque veo que corro demasiado. Frena suave, no pierdo vértice, el coche no desliza en ningún lado, sí noto el peso. Le entran ayudas, entran ayudas, pero ojo, llevo velocidad, correr, corre. Y frena, balancea mucho la carrocería, pero eso no es un problema de seguridad, es un problema de que busca más el confort. Pero fijaos cómo corre. A ver aquí, ¿qué hace? ¡Ey! Ahí se ha empezado a mover el coche. A ver, os lo explico. Se ha empezado a mover el coche, otra vez me lo he vuelto a hacer. Ya. Aquí lo hace igual. Se ha empezado a mover el coche, entonces yo he ido a corregir con la dirección, pero él se ha anticipado y ha metido control de estabilidad para evitar ningún problema. Por eso he hecho ese movimiento tan raro de volante. Tenía que no haber corregido y el coche me habría sacado de la situación del solo. A ver. Mira, ya empiezan a chillar las ruedas, que hasta ahora no chillaban. Freno aquí, lo meto todo para adentro y fuera, y gas a fondo. 33.0. Bueno, no es un coche de carrera, no es un coche deportivo, no pretende ser un coche deportivo, pero 33.0. Ahora veremos en qué tiempos ha rodado, de qué coches. Pero creo recordar que no es un mal tiempo para un coche de 2.700 kilos. Creo que no es un mal tiempo. Mirad, en esta conducción que he hecho así súper agresiva,
marca 70,9 kilovatios hora a los 100, es lógico, pero mira, ya está bajando, pero porque es una conducción muy agresiva. Dinámicamente va muy bien, balancea en la conducción deportiva, en la conducción normal no es algo que me haya preocupado, que haya dicho, este coche balancea mucho. No, lo he empezado a notar en cuanto lo he sacado de su zona de confort. El coche, pues eso, balancea, es muy suave de sonido, qué confort de marcha tiene, cómo filtra. Está a nivel de un Mercedes, ¿eh? O sea, está muy por encima de un Tesla, está muy por encima de un Audi, os diría que hasta un BMW. De un Mercedes está ahí con él. No me gusta mucho que el volante no sea redondo, que está un poco achatado por aquí y un poco achatado por aquí. Esa parte no me gusta, pero el resto, en lo que es en la conducción, hay seguridad, el coche frena, me gusta y es confortable y tal. Maniobrar esto en ciudad, pues hombre, son 2 metros de ancho, si es que es muy grande en ciudad. Tienes unas cámaras muy buenas, tienes muchas ayudas, muchos avisos, tienes una cámara que parece que llevas un dron encima, un helicóptero que te va indicando. Tienes mucha visibilidad por ahí, pero al final es un coche muy ancho y eso se nota. En ciudad, en carretera, viajas con un confort exquisito, y llegas hasta donde la autonomía te permita, que ahora hablaremos del consumo. Bueno, pues visto, vamos a seguir con el vídeo. Oye, corre, mírame. El par de los eléctricos a mí me gusta mucho. Y ahora la P, suelto el freno y seguimos con el vídeo. El resumen de la parte dinámica es refinamiento, y un refinamiento exquisito. Voy a ser un poco cursi, exquisito, porque sí, me ha transmitido una sensación de confort, acústico, está muy bien aislado, de confort de rodadura, trabaja bien en el bache, aísla todo en las manos, en los asientos, todo, te transmite sensaciones al nivel del mejor de los Mercedes. Y no, a ver, y no es verdad que no estoy exagerando, que es una cosa que vuelvo a repetir, nos ha sorprendido esa parte. Dinámicamente, para el tamaño que tiene y lo que pesa, va realmente bien, no es para tirar cohetes, no es para decir este coche, a ver, balancea mucho, detrás en las curvas le notas que balancea, bueno, pues porque está pensado para el confort. Lo hemos metido en la prueba de seguridad, pues siempre vamos a sacarlos de su entorno para ver qué es lo que hacen y cómo reaccionan, porque ya sabemos que la vida real siempre es más complicada y cuando tienes que dar un volantazo, tienes que meterlo en una curva, bueno, pues esas cosas ocurren. Ahí en esas situaciones, ¿qué hace el coche? Se queda en el sitio, los controles, las ayudas trabajan bien y lo único que balancea la carrocería, es el único pero si no vas a fuego como hemos ido hasta ahora, eso no es una cosa que vayas a apreciar. Confort, sobre todo confort. Y luego que la gracia de las levas, que lo vas llevando con las levas y es que no tocas el pedal del freno. En la prueba esta del circuito sí, obviamente, pero cuando vas por ciudad, es que de verdad que yo llego un momento, voy yendo a la ciudad y voy reduciendo y voy llevándolo con las manos y el acelerador, pero no uso mucho el freno, gastaremos poco freno a pesar del elevado peso, que ya hemos visto con los rivales que hay rivales más pesados. El tiempo que ha hecho, 1:33.0, nos sirve de referencia para... Luego al final del vídeo tenéis la tabla con todos los tiempos de los coches. Para saber que este coche, mirad, ha rodado al mismo tiempo que un Cupra Formentor 2 litros TDI, para que os sirva de referencia. El mismo tiempo que un Honda Civic híbrido, un poquito más rápido que un BMW 118D, que un Astra de 180 caballos, más rápido que el Miata de Nacho, que le ha metido 6 decimitas al Miata de Nacho. Bueno, pues un coche eléctrico de 7 plazas, Nacho, es más rápido que tu Miata atómico que va haciendo ruido.
No digas nada, no quiero saberlo, no quiero saberlo. Lo que estás pensando, Diga lo que... no digas lo que piensas. En definitiva, pues eso, que bueno, eso es una referencia, ¿vale? El tiempo no le hagáis mucho caso, pero un 33, a ver, hay coches mucho más lentos, aquí coches muy interesantes, un X1 18D es 2 segundos, es 1 segundo y pico más lento, un Austral es más lento, Mercedes GLA 200 es más lento, no sé, bueno, la EV9 1.39, bueno, pues muchísimo más lenta al final. Hacemos estos tiempos un poco para que tengáis una referencia, obviamente, por eso no os pongo aquí la tabla, por eso la tabla la pongo solamente al final, aquí la pongo solamente cuando el coche consideramos que tiene cierta deportividad, y este coche no busca la deportividad. Es que mirad qué grande es que es enorme. A ver, aceleraciones. Aquí hay una parte curiosa, y es que hemos hecho la aceleración, mira, la pongo aquí, os he hecho la aceleración en el modo Sport, en el normal y en el Eco. En el Sport y en el normal hace exactamente la misma aceleración, pero en el modo Eco te limita mucho la velocidad, mucho, o sea, pero no es que te limite la velocidad, que te ponga un límite de velocidad, sino que hace que acelere más lento. Mira, lo estáis viendo, el 0-100 ha hecho un 5.29 de 0 a 100, y en cambio en el modo Eco hace 10.62, o sea, es el doble de lento. Es muy rápido, pero luego, bueno, pues hace unas aceleraciones en modo Eco mucho más tranquilas. Ojo, que de 0 a 100 en 10 segundos no es ser un coche lento. Nos tenemos que ir al 80 a 120 para que veáis también mucho la diferencia, o que uno ha hecho 25.6 en los 1000 metros y en modo Eco ha hecho 32.24. ¿Qué tiene de bueno el modo Eco? Pues que vas gastando menos, que al ir gestionando el acelerador de una forma más suave, pues el coche obviamente gasta menos, mejora la autonomía. Ha terminado a 162 kilómetros por hora a los 1000 metros, o sea que en modo Eco no es una cosa que sea muy lenta. Lo que ocurre que si tú pisas a fondo, en ningún momento desactivas el modo Eco. Tienes que desactivarlo a base de botón. Entonces, si tú vas en el modo Eco y quieres tener una respuesta mucho más inmediata, no puedes tenerla a no ser que lo desactives. Yo me he estado moviendo en modo Eco prácticamente todo el tiempo, menos cuando hemos ido a probarlo, que hacía una forma, que hacía de otra, y realmente en ningún momento he notado necesito que el coche corra mucho más. No lo he necesitado, pero bueno, es una cosa de gestionarlo con el botón. Si estos datos comparados con el resto, pues aquí estáis viendo la tabla, para que os hagáis una idea. Se mueve los tiempos de un Skoda Octavia RS Combi con el 2 litros TDI más rápido en los 1000 metros que un Megane RS, ojo, más rápido que un Hyundai Kona N, ojo, más rápido que un Countryman John Cooper Works, que un Hyundai i30N manual, que un GR Supra de 2 litros. Bueno, pues ha hecho 25.6, y para que os hagáis una idea, un coche así, un Honda Civic Type R hizo 25.0 en los 1000 metros, y esto ha hecho 25.6. Eso os da a entender lo mucho que puede llegar a correr este coche. Si comparamos las prestaciones en modo Eco, pues mira, en modo Eco ha rodado igual que la EV9 de 200 caballos, de 204 caballos, lo que es en aceleraciones. Ha rodado en el mismo tiempo que un 205 Rally. Qué bonito, ¿verdad? Ha rodado prácticamente al mismo tiempo que un 205 Rally, y por supuesto ha sido mucho más rápido, bueno, más rápido, 7 decimitas más rápido que el Miata de Nacho. ¿Qué? Que el Miata de Nacho. Eso indica, indica que esto es más deportivo que el Miata de Nacho. No, el Miata de Nacho está a años luz de deportividad, de sensaciones, de ruido, de... La batería pesa la mitad que el coche. Sí, eso es verdad. La batería pesa la mitad que su coche, pero no vengas, pero es que venía a defenderlo ya, pero nos da a entender de lo efectivo que puede llegar a ser este coche. Tened en cuenta que juega con el sistema de tracción, con el motor,
con un motor o con otro juega para redondear las curvas. Bueno, pues el coche luego frena muy bien. Bueno, pues es un coche efectivo y es un coche rápido. ¿Que vas a ir todo el rato a hacer estas aceleraciones que sale de los 1000 metros a 201 kilómetros por hora, uno con 80, 120, 358, que es que está muy bien. ¿Que vamos a ir a hacer eso? Obviamente no creo que el potencial comprador de este coche haga esas cosas. Y ahora viene la parte del consumo, que antes os he dejado ya una perlita de que el coche gastaba... A ver, Ned, ¿dónde está Ned? Hola, Olita, vecinito. Ned Flanders ha salido a darse su paseo con una sonrisa de oreja a oreja, porque ya sabéis que la etiqueta cero le encanta, y ha hecho un consumo que, a ver cómo os lo explico. Este coche, digamos que tiene la particularidad con el tema de las levas, que puedes llegar a hacer unos consumos muy bajos para el coche que es. Pero si te olvidas de ir, como vamos Ned, Nacho y yo, que vamos a sacar el mínimo consumo, ya sabéis que la prueba de Ned se va a la máxima velocidad que permite la vía en cada situación. Bueno, pues si vas conduciendo, si vas a buscar el consumo, sacas estos consumos que estáis viendo. En carretera hemos sacado un consumo medio de 21,3 y en ciudad hemos sacado 15,6. Dices, jo, pues no está mal para lo grande que es el coche. No está nada mal, hay que tener en cuenta que oficial este coche 22,8 y nosotros hemos sacado 21,3 en carretera y 15,6, o sea, hemos bajado el consumo oficial. Como consumo está muy bien. Si veis aquí la tabla comparado con los otros eléctricos que hemos hecho, bueno, pues es el que más ha gastado en carretera de largo. Pero, bueno, no, aquí hay el iWay SU5 gastó más. Y el Mustang Mach-E GT gastó más también. ¿Qué ocurre? Que si tú lo usas, normalmente te olvidas de esto, es difícil de bajar de los 23, 24 kilovatios hora. Es decir, este coche, si vas haciendo conducción, te olvidas de eso, y vas haciendo conducción normal, te mueves entre 23 y 26 kilovatios hora a los 100, que es un consumo que yo creo que es alto, Sí que es cierto que tienes la posibilidad de bajarlo mucho, y si eres un ecoconductor que te gusta la eficiencia, pues de verdad te puedes mover en consumos. Yo el otro día fui del trabajo a casa y llegué en 18 kilovatios hora, que llamé a Nacho, se lo dijo y le entró la risa. Dijo, ¿pero cómo has venido? Pues tranquilo, tranquilo. Pero también he hecho ese mismo recorrido despreocupándome y lo he hecho en 25 kilovatios hora a los 100. Con lo cual, bueno, pues que lo sepáis, que es un coche que sí que es grande. Esto a la hora de viajar, a la hora de irte de aquí a la playa, que sepas que te vas a hacer de los 500 kilómetros que tiene de autonomía. Si quieres dejar el porcentaje ese de seguridad, pues vas a hacer paradas cada 350 kilómetros. Si estás en Madrid, bueno, perdonad, que es que como soy de Madrid, pues hablo así. Si estás en tu ciudad, en tu entorno, y sabes que puedes apurar más la batería porque vas a enchufar en casa y tal cual, le sacas 400 kilómetros. Pero si vas de viaje, que vas a ritmo, coche cargado, ten en cuenta que 300, 350 kilómetros más o menos cada esa distancia tendrás que parar. Y bueno, pues este es el Kia EV9. ¿Qué me ha gustado y qué cambiaría? Pues me ha gustado mucho el refinamiento, el confort, la sensación de premium que tiene, la sensación de cochazo, pero te transmite sensación de cochazo. ¿Qué no me ha gustado? El tema de los ruiditos, el tema del ping, 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 ese que cada vez que te montas en el coche tienes que desactivar esto que te está pendiente de ti para que no te duermas, el control de carril y el aviso de velocidad. De verdad, eso es lo único que no me ha gustado, pero bueno, se puede desactivar y sales del paso. Y esto es todo. Este es el Kia EV9, os lo tenía que contar porque de verdad que estos coches, este canal se prueban coches de todo tipo, los deportivos, que son con los que más ruido hacéis y por lo que nos conocéis muchos, aunque el coche más visto del canal es un Kia, y luego creo que está es el X1 diésel, ¿no? El X1 diésel, tracción delantera, diésel, automático, monovolumen, o sea, el BMW menos BMW de la historia, pero al final
todo el mundo quiere ver pruebas de coches y al final pues eso nos ayuda a que tengamos coches con visitas. Por eso os he querido traer este coche, para que conozcáis una cosa más. Así que nada, nos vemos en la próxima. Acordaros de dar like, de suscribiros, de todas esas cosas y de entrar en los enlaces que tenemos de Autoscout24, que es nuestro patrocinador y hay que cuidarlo. Así que cuidarlo, porque además ahí hay coches muy chulos, nuevos, usados, kilómetro cero, de todo tipo. Y nada, ya nos despedimos. Nacho, el hombre del Miata súper lento. ¿Dices adiós? Sí, voy a decirles adiós, pero ya verás. Adiós. No. Te vas a empezar. No. ¡Ay! ¡Uy!